Bueno, hola a todos, soy Rocco. Hoy les traigo una presentación que está enfocada a la implementación BIM en estudios de pequeña y mediana escala. Esto se presenta como una alternativa a nivel conceptual, metodológica en la adquisición de esta tecnología y este concepto dentro de nuestras oficinas y estudios de arquitectura y como una respuesta a una incógnita o una necesidad que he visto en el mercado con mis servicios de consultoría, en el cual muchos estudios todavía sienten que la adquisición de esta tecnología o la implementación es costosa y difícil de hacer por sus costos en implementación y por sus largas horas, digamos, de adquisición del conocimiento para hacerlo de la manera correcta. Hoy les voy a mostrar algunos escenarios de cómo sí se puede hacer BIM en estudios de pequeña y mediana escala. Yo soy Rocco, Rodrigo Montoya. Tengo más de 15 años de experiencia en el diseño de proyectos de arquitectura y diseño interior en múltiples escalas y en el área comercial, de retail y de vivienda personalizada. Como arquitecto, diseñador interior y director de proyectos que he hecho, digamos, dentro de mi trayectoria profesional, he podido desarrollar una metodología sistematizada y única para el desarrollo de proyectos que están alrededor de la pequeña y mediana escala. Estamos hablando de 25.000, 30.000 metros cuadrados bajo protocolos de la industria BIM 2.0 y con énfasis en los programas y tecnologías SketchUp Layout y BricsCAD BIM. Como consultor de interiorismo y BIM Manager, he logrado consolidar un servicio de acompañamiento en la consultoría y servicios de diseño interior con otros estudios y otros colegas que ejercen esta profesión de arquitectura e interiorismo. A través de este servicio de asesoría BIM con las empresas y profesionales, genero los protocolos, manuales y procesos que se deben llevar a cabo para mejorar los resultados en el diseño de los proyectos y, por supuesto, la rentabilidad de los mismos. BIM sobre todo es un concepto y una metodología que organiza los recursos humanos, tecnológicos y sus procesos en función del diseño y la construcción de un proyecto arquitectónico, civil o de infraestructura y de interiorismo, de pequeña, micro, mediana o gran escala. ¿Eso qué quiere decir? Que estas metodologías y conceptos pueden ser apropiadas hasta en un proyecto de pequeña escala o micro como lo es la casa de un árbol o un edificio, un rascacielos de 70 pisos de alto. La metodología tiene los mismos principios y los mismos conceptos que se pueden adecuar a estos dos tipos de proyectos. En ese orden de ideas, BIM es un concepto organizacional y por eso empezamos a hablar de algo que se llama el BIM Management, cómo la administración y la gestión de la información se vuelve un sistema informático y de documentación para todos los agentes de un proyecto. Es un protocolo de proyectos que se rige bajo una norma que es la ISO 19650 y con la cual se están empezando a construir todos los requisitos y los parámetros de construcción del quehacer o el correcto BIM en cada una de nuestras culturas y países. Es una metodología de trabajo porque como toda metodología de trabajo se puede documentar en procesos, templates y estándares que se pueden repetir y sistematizar de un proyecto a otro para que no tengamos que hacer los mismos procesos siempre, sino que tengamos una base de arranque. Es un ecosistema de trabajo y vamos a hacer un énfasis acá sobre los sistemas CDE, que son los Common Data Environment o ambientes comunes de datos, ya que son los ambientes y los ecosistemas que nos permiten colaborar sincrónicamente con todos los agentes técnicos y no técnicos de un proyecto. Y por último, no es un programa, voy a enfatizar esto dos veces, no es un programa ni un software, como muchos de nosotros lo habíamos pensado anteriormente y confundíamos a veces con algunos programas del mercado, los bautizábamos como BIM y no. El software como tal es una herramienta BIM, pero el concepto BIM es una metodología la cual apropiamos a la cultura organizacional de nuestras empresas y al desarrollo de nuestros proyectos dentro de ellas. Para hablar un poquito más de BIM es importante hablar de los niveles y sus dimensiones. Niveles entendiendo los niveles o la capa de maduración a nivel de inteligencia que ha adquirido este BIM
hablando un poquito de su historia, pues el BIM Level 0 nos habla de la arquitectura de papel, cómo antes los objetos o los proyectos, perdón, se diseñaban y se coordinaban totalmente sobre el papel, sobre mesas de dibujo de luz, y pues cómo estos procesos tenían un nivel de información cero o muy prematuro. Esto es el primer nivel BIM 0 y pues estamos hablando de décadas anterior a los años 80. Con la llegada de los 80, incluso un poquito antes, llega el BIM Level 1, que es la llegada del CAD y el 3D, con la cual esos proyectos que se dibujaban a mano se transcribieron a un programa de vectores y digital como pues son como los que venimos usando pues durante varias décadas: AutoCAD, no sé, Vectorworks, Minicad, en donde estos procesos que se hacían anteriormente a mano pues se hacían de alguna forma un poco más ágilmente y con menos retrocesos en estos software digitales, pero donde realmente no había un nivel de inteligencia mucho más allá de la arquitectura de papel. Es cuando llega el BIM Level 2, y estoy ya hablando de el nuevo milenio, década del 2000-2010, donde el metadata empieza a ser parte de esta geometría o de estos modelos 3D que se modelaban anteriormente en el CAD. Esta metadata empieza a proporcionar información relevante para estos modelos en cuanto a que podemos extraer cantidades, presupuestos, secuenciamiento de la constructibilidad de los procesos y mucha más información que antes la geometría no nos proporcionaba. La geometría simplemente nos proporcionaba dimensionamiento y posibilidad de especificar un material o una espacialidad, pero ahora esta metadata nos permite ir mucho más allá de lo que es el proyecto y cómo se constituye y cómo se construye. Y la última dimensión, que es la que vamos a ver en desarrollo, sobre todo en esta década 2020-2030, es el BIM Level 3, donde empezamos a hablar del concepto de BIM World o el universo BIM, donde el BIM deja de ser una tecnología para diseñar un modelo 3D unificado informático que genera información para todos los agentes y trasciende a otras etapas de la obra, del ciclo de vida del proyecto, pues mucho más presentes, sobre todo en la construcción, donde ese modelo se transcribe a la realidad con tecnologías como lo son la realidad virtual y la realidad aumentada, y también se transfiere al ciclo de vida de operación del edificio, de igual forma con estos recursos, con estos mismos recursos. Es aquí donde vamos a ver realmente el impacto de BIM, ya que no va a ser un simple proceso de diseño que se queda en el estudio, sino una columna vertebral para todo el ciclo de vida del proyecto y el desarrollo de los mismos. Haciendo un paréntesis aquí, es importante ver cómo dentro de esta evolución hay una especie de transiciones, y por eso enfatizo aquí dos puntos, que es el BIM 1.5 y el BIM 2.5. Son conceptos que yo he venido indagando y he venido evidenciando dentro del mercado, y es porque realmente la industria no ha sido apropiada totalmente en BIM 2.0 y todavía estamos dando ciertos pasos hacia lo que va a ser el BIM 3.0. Entonces, si bien no estamos muchos en la industria o hemos estado en BIM 1.0 o BIM Level 1, lo que le hemos venido haciendo con la adquisición de nuevas tecnologías BIM y demás es ir tratando de acoplar ese modelo 3D a una etapa de maduración 2.0, y donde todavía, digamos, seguimos manejando la geometría o el 3D como un elemento fundamental dentro de los proyectos. Entonces es ahí donde yo veo un espacio y una oportunidad para hacer una transición amigable y en tiempos mucho más prolongados, o que no afecten, digamos, la ruta y el flujo de caja de los proyectos, y obviamente pues que finalmente se reflejen unos costos pues mucho más bajos o mucho más asequibles dentro de nuestros estudios. Adquirir las tecnologías o hacer la evolución desde un BIM Level 1 hacia un BIM Level 1.5 nos permite hacer una transición paulatina a la adquisición de estas metodologías y tecnologías dentro de nuestro quehacer de arquitectura. Y lo mismo va a pasar
cuando pasemos de 2 a 3. Hacerlo desde un punto de vista 2.5 nos permite ir haciendo una transición paulatina hacia lo que va a ser el futuro y columna vertebral de la industria de la construcción. Las dimensiones BIM, por otro lado, pues nos hablan de ese nivel o capacidad de generar información o una inteligencia a nivel de capas que tiene nuestra metodología o nuestro concepto y modelo informático. 3D obviamente, pues que es la fundamental, además de generar el parametrismo y la coordinación de toda la arquitectura a nivel espacial, nos habla de cómo trascender ese modelo 3D desde un modelo digital a un modelo de fabricación. Entonces, como tecnologías como lo son por ejemplo, la impresión 3D o el CAD-CAM nos permite hacer que los modelos 3D que estamos creando no solo funcionen para documentación o esquematización de lo que son nuestros proyectos, estoy hablando de planos y detalles, sino que también sirvan directamente para la fabricación. Entonces ahí hay un reto en cómo generamos los estándares y protocolos para que eso que estamos generando como un modelo informático sirva también para la obra y para la construcción off-site o la prefabricación de todos los elementos por fuera de la misma. La otra dimensión relevante dentro de este proceso es la 4D, que nos habla del factor tiempo dentro del BIM, y es cómo la constructibilidad del edificio se puede secuenciar en una serie de procesos y cómo a través de una serie de plugins, de programas y procesos que se han ido evolucionando pues con varias empresas podemos tener la forma de secuenciar ese modelo BIM en el tiempo y empezar a ver los problemas, las secuencias lógicas y el cronograma de tiempos que se debe establecer para que un proyecto sea construido de forma eficaz y con los presupuestos pues, más precisos posibles. La dimensión 5D, y es algo que enfatizo mucho en el desarrollo de mis cursos y de mis videos que promocionan la página, nos habla del factor presupuesto y es como a través de la metadata que incluimos dentro de nuestros modelos 3D podemos generar la extracción de información que nos sirve para las cantidades y el presupuesto de la obra. Esto es fundamental dentro de un proyecto ya que contar de primera mano con esta información y en etapas muy tempranas garantiza que el proyecto va a cumplir con sus metas, no solamente conceptuales y arquitectónicas, sino a nivel presupuestal. Y la última de las dimensiones, que no es la menos importante, es la 6D, que nos habla del ciclo de vida en la operación del edificio. Y es como el BIM se vuelve un factor fundamental en el facility management de los proyectos inmobiliarios, como el propietario o el dueño del proyecto o el administrador del proyecto empieza a contar con esta metodología y estos modelos informáticos que le permiten gestionar, analizar y visualizar la radiografía del edificio durante todo su ciclo de vida y cómo ver oportunidades de mantenimientos preventivos, ver posibles futuros problemas de los sistemas que pueda haber, mantenimiento de equipos y demás que se pueden hacer a través de un digital twin o un gemelo digital que me permite visualizar todo el edificio como si fuera un organismo totalmente reflejado dentro de un sistema informático o un BIM data. Además de estas dimensiones y niveles de inteligencia que son los niveles BIM, tenemos otro concepto muy importante y que quiero pues nombrarles en esta charla, la cual es las herramientas BIM y las plataformas BIM. Y quiero hablarles de esto porque muchas veces hay un mal entendimiento de lo que es una herramienta tecnológica dentro de esta metodología. Muchos piensan que muchos programas del mercado, por ejemplo, Revit es totalmente autosuficiente, o hablar de otro, no sé, ArchiCAD o Vectorworks o SketchUp, el que sea AutoCAD, como plataforma BIM. Y es importante entender que muchas de estas herramientas tecnológicas son eso, son herramientas BIM que nos permiten generar una tarea específica de forma, digamos, muy puntual o a veces generalizada. Obviamente hay unas herramientas que tienen mucha más capacidad o están en capacidad de hacer muchas más labores que otras,
que otras que son mucho más puntuales y están específicamente diseñadas para desarrollar una actividad puntual. Es aquí donde empezamos a entender que las herramientas BIM son herramientas digitales o análogas que facilitan la creación y análisis en la gestión de la información de un proyecto arquitectónico y de construcción de forma generalizada o específica. Entonces aquí es donde empezamos a ver que un Microsoft Office es una herramienta BIM, un AutoCAD es una herramienta BIM, un Google Drive es una herramienta BIM muy poderosa, una suite de Google, donde está el Google Sheets, Google Docs, pues se convierten en conjunción con otras herramientas en lo que vamos a ver a continuación, que es la plataforma BIM. La plataforma BIM, y para hablar un poquito más de su definición, es el conjunto de herramientas que están organizadas y estructuradas dentro de un protocolo y un ambiente común de datos que normalmente suele ser en la nube y que permite la creación, análisis y gestión de la información de un proyecto arquitectónico de construcción de forma completa y holística y durante todo su ciclo de vida. O sea, estamos hablando de las tres fases: diseño, construcción y operación. Entonces, aquí pues les he traído un juego muy sencillo, en donde existen algunas de las herramientas BIM del mercado y cómo dentro de este servicio de consultoría y dentro de mi experiencia a nivel profesional he visto cómo los estudios, por ejemplo, han adquirido su kit de herramientas o plataforma BIM, perdón. Entonces, por ejemplo, este que vemos acá, que es SketchUp más Trimble Connect más AutoCAD más Google Suite, es una plataforma BIM que yo utilizo para el desarrollo de mis proyectos. O por ejemplo podemos ver otra que he visto en el mercado muy común. Y aquí me va a volver, por ejemplo, una muy común es Revit con SketchUp, con AutoCAD, con BIM 360 y por qué no con Google Suite también. Entonces aquí lo que pretende este juego, y que es muy didáctico, es hacerles entender que la mejor plataforma BIM que ustedes necesiten la diseñan según las condiciones de su proyecto o la cultura organizacional de la oficina en que ustedes estén y por supuesto también con base en el presupuesto que ustedes tienen para hacer esta inversión. Entonces es muy importante entender pues que este último factor va a ser muy sensible en la elección de las plataformas y las herramientas BIM que escojamos, porque por ejemplo yo puedo tener una suite muy poderosa con Microsoft Office, SketchUp y Trimble Connect, que de alguna forma, y ya vamos a hablar ahorita un poquito en temas de inversión, puede ser muy competitiva y mucho menos costosa si hacemos una elección como en Trimble Connect, SketchUp y Google Suite. ¿Por qué? Porque el Google Suite, que básicamente cumple las mismas funciones del Microsoft Office, pues lo tengo de forma gratuita en mi correo de Gmail. Entonces aquí yo puedo reemplazar uno de los costos de mi plataforma BIM por uno que me presta al mercado de forma gratuita. Entonces es aquí como podemos empezar a jugar con este tipo de tablero y empezar a meter muchas más variables, como por ejemplo la que vemos a continuación. Y este juego primordialmente pretende ilustrarles que esta rejilla puede ser tan amplia como ustedes la quieran, porque una plataforma BIM, entre más herramientas tenga, pues se vuelve mucho más poderosa, pero que ojalá esa plataforma sea una conjunción de varias dimensiones o varias herramientas BIM que conjugan varias dimensiones de proyecto. Entonces es donde yo empiezo a tener un sistema muy orgánico o muy flexible para empezar a generar la plataforma más adecuada para mis proyectos. Entonces imagínense que cada uno de estos cuadritos va a ser una herramienta, un programa, una forma de trabajo, una herramienta digital o incluso análoga, ¿por qué no? Donde ustedes pueden empezar a hablar su tablero para generar su plataforma BIM más adecuada y que se acondiciona a sus condiciones de proyecto y flujo de caja de sus oficinas. Otra cosa que quiero hablarles y que habla un poquito pues de la historia y mi experiencia personal en esta industria, y es el concepto de la travesía BIM que he incursionado. Si bien hoy puedo sentarme a hablarles con más propiedad y con con mucha más profundidad sobre este tema, es porque pues lo he venido estudiando ya por varios años
Y esta travesía BIM, que básicamente la defino como la búsqueda de las mejores metodologías, tecnologías y protocolos de proyecto que permitan hacer los proyectos de una mejor forma, en menor tiempo y con menos recursos, me ha llevado a generarme muchas preguntas que de pronto algunos de ustedes la han tenido. Y una de ellas es, ¿por qué usar Revit en mi ejercicio profesional? Sin decir que Revit sea un programa malo, porque de lo contrario es un programa muy poderoso, pero que yo como consultor de diseño interior en un momento dado me hice esta pregunta, ya que Revit está hecho para ciertas tipologías de proyectos, en mi concepto está hecho para proyectos de grandes escalas, de grandes escalas, de infraestructura, proyectos civiles y de arquitectura de alta envergadura, donde el diseño interior se puede realizar ahí, por supuesto, pero que por muchas restricciones del programa, por su escritura, por su interfase, por su forma de modelación en 3D, que es un poquito rígida y engorrosa, no me permite generar el flujo de trabajo que yo necesito a nivel creativo y de flujo de procesos. Es ahí donde empecé a pensar, pues, ¿por qué Revit? ¿Sí? ¿Por qué iba a usar Revit cuando no me generaba el flujo de trabajo que estaba necesitando? Entonces es ahí donde empecé a tener unas aproximaciones con otros programas como Vectorworks. En algún momento de la historia también, en una década pasada, tuve una aproximación a ArchiCAD, que de igual forma es un programa muy poderoso. Y como finalmente en esta travesía BIM llegué a dos de los programas que hoy se han vuelto parte de mi suite de esta plataforma BIM que utilizo, los cuales son uno que lo estaba utilizando desde el origen y no lo había visto en un principio como una herramienta BIM, pero que hoy lo uso como tal, que es SketchUp y Layout, y el otro que lo he venido explorando y usando desde hace poco, que es BricsCAD BIM. Ya les muestro un poquito las ventajas de cada uno, pero es mi experiencia personal y mi travesía a lo que es el mundo BIM. Ya si ustedes se encuentran o si están viendo este video y dicen, no, es que Vectorworks es mejor que todos estos, o yo uso ArchiCAD, o incluso yo uso, no sé, Allplan, que es otra versión del mercado. Claro que sí, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan y el objetivo que quieran cumplir y también del presupuesto que tengan para invertir en sus oficinas, pues cada plataforma o herramienta BIM será más adecuada o no para el desarrollo de sus proyectos. Entonces esta radiografía que veíamos anteriormente, en la cual culminó mi travesía de búsqueda de la mejor metodología y el mejor programa para mi desarrollo de mis proyectos, pues culmina con esta diapositiva estratégica que resume un poco varios de los conceptos que hablamos anteriormente. Cómo SketchUp y Layout, bajo un protocolo de proyecto y una metodología, puede trascender de una inteligencia BIM 1.0 hacia un viaje, que lo convierte en una inteligencia superior, un BIM 1.5, con la inclusión de metadata e información relevante dentro de la geometría 3D, que me permite extraer dimensiones 5D, como lo son cantidades y presupuestos, y parametrización del modelo a nivel geométrico, que me permite tener proyectos coordinados en todas sus vistas, coordinados estructuralmente, espacialmente y a nivel de diseño interior. Esto dentro de la metodología SketchUp Layout, es algo que promociono dentro de mi curso gratuito, que lo tienen en mi página, que es rocco.design. Aquí van a tener acceso totalmente gratis a este curso, que son más de 8 horas de contenidos, con algunas de las plantillas incluidas en él de totalmente gratis. Aquí van a poder aprender los fundamentos de esta metodología que está revolucionando la forma de hacer proyectos de arquitectura y diseño interior. Aquí, obviamente, y entendiendo pues que esta es una herramienta BIM y que por sí solo pues necesita de otras para poderse complementar y ser una plataforma adecuada para la colaboración y la inclusión de esta metodología con otros agentes, me encontré con Trimble Connect, que pues es la casa matriz, Trimble, que es la casa matriz de SketchUp. Tiene una suite, o plataforma BIM y un ambiente común de datos, un CD, que es el Trimble Connect, que está dentro del combo y la adquisición del SketchUp Pro, o la suscripción anual que ustedes tienen dentro del SketchUp Pro, de forma totalmente gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes adquiriendo este producto, que es SketchUp Pro, tienen acceso a un servidor en la nube,
un administrador y un gestor de información, un, eh, un software de clash detection o análisis de interferencias y fundamentalmente un project manager online que les permite organizar a todos los agentes técnicos y no técnicos del proyecto dentro de un ecosistema digital, sincrónico y en tiempo real que proporciona la información adecuada en el tiempo adecuado y de forma veraz para todos el ciclo de vida de un proyecto arquitectónico, desde su diseño hasta su operación. Entonces aquí vemos es cómo pues, el valor del CD empieza a cobrar mucha más importancia pues, dentro de los últimos años y cómo va a ser la transición real hacia lo que va a ser el BIM nivel 3, que es lo que les hablaba un poquito al principio. Cómo el CD va a ser un factor fundamental en esta transición para que las obras empiecen a trabajar cero papel, todo fundamentado en un servidor en la nube CD, todos los procesos digitales que en algún momento, y yo lo anticipo que no va a ser dentro de mucho, yo dentro de pocos años vamos a ver que no vamos a usar ni siquiera planos dentro de la obra, sino que simplemente el modelo 3D inteligente o el modelo BIM va a generar la información adecuada para que todo se pueda construir. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues con la facilidad y la aplicación de tecnologías de realidad aumentada que nos van a permitir ver estos modelos en el espacio real. Vamos a construir sobre ellos como plantillas de trabajo que me permiten encajar los elementos constructivos dentro de una malla virtual que está de igual forma alineada a este sistema de información que es el BIM Data. Y por último, pues la herramienta que he venido explorando y como un complemento a una plataforma un poco más robusta, ya podemos hablar de BIM 2.0 en una plataforma como tal BIM, que es el BricsCAD BIM, es un excelente competidor a la suite que tiene Autodesk en todas sus dimensiones BIM, ya que en un solo programa tenemos 2D, 3D, 4D, 5D y 6D dentro de una misma plataforma y suite BIM que me proporciona todas las dimensiones y todos los productos necesarios dentro de un mismo producto y con un solo pago. Es por eso y fundamentalmente por el estándar de trabajo que desarrolla, que está basado en la industria conocida que todos conocemos y estudiamos durante más de 2 décadas, que es el DWG. BricsCAD BIM lo que hace es trasladar el conocimiento del DWG, lo evoluciona y lo vuelve BIM Data, con una serie de inscripción de parámetros basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático, que a través de una serie de comandos y rutinas muy sencillas que están dentro del programa permite traducir las geometrías que hacemos a través de sólidos y modelaciones tradicionales a un modelo BIM IFC, que donde las paredes se vuelven paredes, las placas placas, los techos techos y los elementos inteligentes se vuelven familias pues de puertas, ventanas, mobiliarios y demás. Esto pues es una gran evolución en la industria del DWG porque no desecha del todo pues ese aprendizaje al cual hemos incursionado durante varios años, y los arquitectos y profesionales que están pues, contemporáneos a mí alrededor de mi edad y trayectoria pues van a entender que esta es una excelente opción dentro del mercado, ya que los tiempos de capacitación y de implementación dentro de nuestras oficinas se disminuyen exponencialmente, casi que al 10-15%, ya que implementar un programa con el cual ya lo conocemos y es una interfase fácil y amigable de usar, muy parecida a lo que es un AutoCAD, pues nos permite incursionar en un mundo BIM de forma mucho más fácil y amistosa. Bueno, pues para hablar un poquito más de SketchUp y esto pues ya hablando un poquito más del tema de el enfoque digamos puntual que tiene la charla, y es cómo implementar esto de forma que no afecte nuestros flujos de caja y nuestras curvas de aprendizaje en nuestros estudios de arquitectura y diseño interior. Pues vamos a hablar de las ventajas que tiene la metodología SketchUp Layout dentro de esta. Es un programa que me permite establecer protocolos de diseño 3D para proyectos arquitectónicos y diseño interior de múltiples escalas y con posibilidad de llegar a escalas realmente grandes.
Como les decía al principio, se pueden desarrollar proyectos incluso de hasta 25.000 y 30.000 metros cuadrados sin ningún problema. Obviamente podemos producir documentación arquitectónica 2D, PDF y DWG a través del plugin y complemento Layout que tiene el SketchUp Pro. Podemos establecer protocolos de OpenBIM o colaboración con otros formatos de BIM a través del uso del SKP, DWG y el IFC, que es el Foundation Classes o la clasificación de los elementos básicos de la construcción, que me permite a través de la exportación de un formato universal que es el IFC empezar a hablar con otras plataformas de autoridad BIM como lo son ArchiCAD, Revit o cualquier otro. El formato IFC, que es el formato universal con el cual se intercomunican las plataformas BIM, se basa en una estructuración de datos, lo que hace que los programas tengan que hacer una conversión de su geometría a unos datos básicos que puedan ser legibles en cualquier tipo de visor o programa, digamos, de plataforma BIM o herramienta BIM como lo hemos nombrado. El SketchUp y el Layout dentro de la metodología que he desarrollado también me permite extraer dimensiones 5D, como lo son la extracción de cantidades y presupuestos de obra. Y es aquí donde yo uso dentro de esta implementación el uso de un plugin que es Quantifier Pro, un plugin que permite establecer un protocolo muy organizado, ya sea en base en geometrías o materiales o tags o layers, que me permiten configurar y extraer los APUs de proyecto para que se generen todos los presupuestos de forma detallada y en tiempo real dentro de nuestros proyectos. Y por último, una de las dimensiones que también he explorado, pues, sobre todo a nivel interno y de forma personal dentro de mis proyectos, el SketchUp y el Layout me permiten generar dimensiones de visualización a nivel de realidad virtual, no solamente de render, sino realidad virtual y realidad aumentada a través de Twinmotion, que es el plugin de visualización y renderización que estoy usando en este momento. Y también otras dimensiones de igual forma de realidad aumentada y virtual, como lo son el SketchUp Viewer, que es un programa que tienen acceso a través de la suscripción SketchUp Pro y que a través de un visor de realidad virtual como es un HoloLens o un Oculus pueden empezar a sacarle mucho más provecho a estas dimensiones de proyecto, o para hacer aplicativos o para hacer comercialización y venta de proyectos a través de estas tecnologías y dimensiones. Esto en representación o ya relacionado con el tema de inversión, tienen todo esto acceso por una suscripción anual de $299, lo cual me parece bastante asequible, accesible, digamos, dentro de un universo y un mercado donde este precio puede estar alrededor del 10 o incluso del 15 o hasta el 20% de una inversión de otro tipo de programas y plataformas BIM del mercado. Adquiriendo la licencia de SketchUp Pro, ustedes tienen acceso con esta misma inversión que les hablaba de $299 a acceso de forma ilimitada en capacidad y con proyectos ilimitados a la suite IC de Trimble Connect, lo que les permite ampliar las capacidades de SketchUp como una excelente herramienta BIM a convertirse en una suite y plataforma BIM bastante completa con el uso de Trimble Connect. Ustedes pueden hacer almacenamiento de datos, recopilación del backup del proyecto, project management, gestión y coordinación de toda la información, análisis de interferencias y muchas más cosas, como por ejemplo el seguimiento y creación de tareas, backup unificado e incremental de todos los archivos, que es algo que les comentaba antes, y una administración y una gestión correcta de la información, eliminando los versionados, que una de las cosas que promueve esta filosofía o esta forma de usar un ambiente común de datos es que el versionado de los proyectos o las versiones de los archivos desaparezca con el uso de estos ecosistemas, ya que este tipo de servidores nos permiten hacer backup incrementales de todas las versiones de los documentos que subamos a este ecosistema, ya sean elementos 3D,
documentos PDF, hojas de cálculo, no sé, archivos de Word, imágenes y cualquier otro tipo de archivo que de igual forma una vez se van subiendo dentro de un protocolo y una metodología periódica de subir todos los archivos constante, pues vamos a tener acceso a un historial de los backup y de las versiones anteriores de ese archivo en un único archivo, lo que facilita, digamos, la veracidad de la información y garantizar que todos los agentes del proyecto tengan siempre la última versión y en tiempo real de lo que es el desarrollo y la evolución del proyecto arquitectónico. Básicamente, y algo que promociono en el curso que estoy dando de forma gratuita en mi página, es que a través de los conocimientos previos de modelación que ustedes tienen de SketchUp, pueden empezar a documentar y crear documentos y planos de proyecto que permitan hacer cortes, plantas y documentos constructivos que permitan construir este elemento o este proyecto en la obra. Esto pues obviamente dentro de un protocolo en donde se deben respetar una serie de plantillas y estándares para que todo funcione en regla y que todas las vistas del proyecto, no solamente los planos y cortes y fachadas y más, sino que también las perspectivas, que son lo que ven, lo que están viendo en estas visuales, evolucionen con la progresión paulatina del proyecto, que cada vez que surja un plano o un cambio en el plano, perdón, suceda en cualquiera de sus documentos. Y esto básicamente se crea a través de esta protocolización de toda la información y de la generación de un modelo unificado que me genera esa información. Y cómo a través de una rutina y un sistema y unas plantillas determinadas terminamos en la conclusión de unos planos DWG o planos CAD que surgen del resultado de esta documentación, unos planos que están organizados de forma limpia, con bloques, con layers, con colores, que son de fácil legibilidad para los agentes técnicos externos del proyecto. Esto todo como una fotografía instantánea del proyecto y que se hace con unos cuantos clics. También vemos dentro del curso cómo es que establecemos e incorporamos metadata o información relevante dentro de nuestros modelos 3D y cómo esta metadata se convierte en información valiosa para la obtención de cantidades y presupuestos dentro de la obra o para la consecución de nuestros contratos y las compras de todos los elementos que se necesitan dentro de ella. Y por último, cómo el establecimiento de un protocolo de subdivisión de nuestros modelos inteligentes a través de referencias externas o partes que a su vez construyen todo el edificio, podemos empezar a establecer un protocolo de intervención de las piezas del proyecto de forma paralela y colaborativa con varios agentes, lo que nos permite tener a múltiples personas o muchas personas colaborando dentro de un mismo modelo y avanzando de forma progresiva estos modelos 3D hacia un mismo fin. También estos ecosistemas de trabajo nos permiten establecer protocolos de colaboración y de compartir la información dentro de un CDE, como lo vemos acá, y cómo este CDE me permite empezar a utilizar el modelo inteligente, el modelo 3D, como una base útil para la obra, en cuanto a que podemos empezar a establecer y a extraer dimensiones, áreas, especificaciones e información relevante para cualquier tipo de agente dentro del proyecto sin que tenga, digamos, un conocimiento técnico muy avanzado. Bueno, y por último, y como una última herramienta que he encontrado dentro del mercado, pues les hablaba de BricsCAD BIM. BricsCAD BIM siendo uno de las promesas de los elementos y de los software más potentes que veo dentro del mercado en este momento, con una penetración dentro del mercado en los últimos 5 años increíble, no solamente en Europa sino en Estados Unidos y ahora con bastante penetración en Sudamérica. BricsCAD, que tiene un historial de más o menos 20 años, arrancó en paralelo al Revit por allá en el año 2000, 2001, y que después de la década del 2010 empezó a incursionar en el mundo BIM con su suite BricsCAD BIM,
la cual evolucionó el estándar de la industria DWG y lo está llevando a protocolos BIM a través de la incorporación de parámetros de inteligencia artificial y machine learning dentro de su programación. BriskSat BIM, que tiene toda una suite en uno, no solo tiene un CAD 2D, sino que tiene un modelador 3D muy potente. Tiene una suite BIM para hacer todos nuestros proyectos e incluso tiene una suite Mechanical para poder hacer familias y elementos parametrizados que sirven de igual forma para otros programas BIM. Me permite tener cuatro suites o cuatro capas de programa dentro de una sola y a un precio que dentro del mercado es digamos, increíblemente competitivo. Por $1.800 e incluso un poco menos, dependiendo de el momento en que se compre el programa, ya sea por promoción o demás, podemos tener acceso a una licencia perpetua de este programa, lo cual empieza a competir con otras suites y otras plataformas BIM del mercado que tienen un precio muy similar, pero para alquiler de la plataforma durante un año. Entonces fíjense cómo ustedes, con el precio de adquisición de una licencia anual de una plataforma BIM común del mercado, que oscila más o menos en este precio, ustedes pueden comprar el BriskSat BIM de forma perpetua con este mismo precio. Y fíjense cómo dentro de una interfase muy familiar a lo que es un AutoCAD, porque está basado en el estándar de la industria DWG, me permite modelar de forma muy sencilla a través de sólidos y sistemas de intersección de elementos como lo son las booleanas, algunos otros elementos paramétricos como la autoapertura de ventanas, incorporación de algunas familias preestablecidas que tiene el programa y demás, pero de alguna forma como si estuviéramos en un SketchUp, porque el modelador es muy sencillo y tiene ciertas similitudes al SketchUp. Podemos empezar a modelar nuestro proyecto con sólidos y de una forma muy sencilla, intuitiva, y como lo manejamos muchos de nosotros. Yo como diseñador interior, yo no arranco a modelar un proyecto a través de elementos parametrizados o familias, sino que simplemente arranco a partir de esto, de elementos vectoriales, sólidos y demás que me permiten de una forma mucho más ágil generar el concepto del proyecto. Una vez ustedes tienen sus sólidos y sus componentes principales de proyecto que generan la espacialidad y los sistemas del mismo, ustedes pueden acudir a la interfase de inteligencia artificial del programa, que a través de algunos comandos, por ejemplo Beamify, me permite pasar estas geometrías y sólidos 3D a elementos beamificados o con metadata como lo son placas, techos, muros y fachadas flotantes. El programa entiende, porque dentro de la forma como uno modela y dentro de los parámetros de identificación de los elementos, el programa entiende pues que cada elemento se debe pasar a una familia como tal o a una clasificación como tal de IFC y le facilita a uno el trabajo haciéndoselo automáticamente. Además, el mismo comando Beamify le permite a uno generar las vistas de proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Que le automatiza el proceso de documentación generando plantas, cortes y fachadas de forma automática y con tan solo un clic. Esto sumado a otros comandos, y hay varios de estos, por ejemplo Parametrize me permite establecer rutinas de contaminación de un archivo de detalle dentro de todo el documento, facilitándome la sistematización de elementos que se repiten dentro del todo el proyecto. O Blockify, que me permite encontrar sistemas similares aislados dentro del proyecto y volver los bloques de forma automatizada. Bueno, quería traerles esta charla corta alrededor de la implementación de tecnologías y protocolos dentro de estudios de pequeña y mediana escala. Bienvenidas todas las dudas y todos esos correos aquí al siguiente correo que les dejo acá, o si quieren conocer un poquito más sobre estas metodologías y su funcionamiento, los invito a ver más en mi página, que es www.roco.design. Espero que les haya gustado esta charla y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.